Vamos a hacer una oración. Padre, gracias por amarnos tanto. Gracias por habernos salvado. Y gracias porque nos has puesto en esta parte de la tierra para impactar a la gente. Señor, al prepararme a hablar en esta tarde, quiero que sea solamente tu Espíritu el que nos dirija, nos hable, para que al hablar, Señor, tú transformes nuestra vida, que no salgamos igual que como entramos, que quienes están escuchando este mensaje en línea también sean transformados, Señor. Padre, quiero ver tu gloria manifestada a través de este momento donde tu palabra será expuesta, y recibe el reconocimiento que mereces. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues en esta ocasión comparto que al prepararme para este día le preguntaba al Señor, ¿qué es lo que quieres que le diga a la iglesia en un día en donde por cierto, gracias hermanas del Ministerio de Mujeres, los varones, todos los que hicieron posible, por cierto, va a haber una cena al final del servicio en el que todos están invitados. Gracias por lo que ustedes hacen. Y reconocer todo el agradecimiento que ustedes nos han dado, de verdad gracias. Y en un tiempo, en un domingo como hoy, en donde la atención incómodamente está en mí o en los hermanos que están dirigiendo un ministerio, le digo, Señor, ¿cuál es la razón por la cual, y ese es el pensamiento que me vino al pensar, de qué quiere que comparte el Señor con ustedes, me vino el pensamiento, ¿cuál es la razón por la cual yo existo? Por la cual Dios me puso en este lugar. ¿Y cuál es la razón por la cual la iglesia está en este lugar? Y la única razón que me vino a la mente y que lo puse como el tema de este mensaje es de que Dios nos ha llamado para anunciar. De una manera o de otra, Dios nos llamó para anunciar. ¿Cuántos dicen amén? Porque eso es lo que Dios nos llamó a hacer, a anunciar. Como te digo, cada quien tenemos una tarea, cada uno nos ha dado talentos, Dios nos ha dado dones, pero cada uno de nosotros conjuntamente como cuerpo de Dios, Dios nos ha llamado para anunciar. Y vamos a ver entonces de qué se trata este mensaje. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, hay una porción una versión que muchos conocemos, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermano, te lo he dicho en algunas ocasiones, Dios te salvó porque te ama. Dios no te salvó porque estás muy chulo. Dios te salvó porque te ama y nos llamó para que anunciemos. No nada más para que digas, ay, qué bonito es ser hijo de Dios, sino nos llamó para que le digamos a otras personas, Dios te ama. Es anunciar el mensaje. Hoy más que nunca se necesita, escucha, se necesita una iglesia que anuncie a Cristo Jesús, más que nunca. Sabes que a lo mejor no estás muy familiarizado con este término, pero hay dos palabras conjuntas, se forma una palabra de dos, que es el término postcristianismo. Estamos viviendo la época postcristiana, en donde en este país la mayoría ya no son realmente cristianos o aquellos que dicen creer en Dios. Ahora los que decimos creer en Dios somos menos cada vez. Cada vez más hay personas que dejan de asistir a las iglesias, personas que ya dejan de creer en Dios. Y la iglesia, fíjate, después del 2020 o del 2020 para acá, en todo el mundo se ha visto un decline en el número de personas que asisten a los servicios en persona y también en línea.
Y si Dios nos llamó a anunciar y cada vez hay menos personas que creen, dicen creer en Dios o que asisten a alguna iglesia, hermanos, ¿quién les va a anunciar? Si hiciésemos una encuesta en esta noche para ver de todos los que estamos aquí, ¿cuántos hemos hablado del Evangelio a alguien en esta semana? Casi te puedo garantizar que sería menos del 50%. Eso es alarmante. Porque la iglesia es la única que Dios levantó, estableció para anunciar. Tú, hermano, yo somos la iglesia y tenemos que anunciar. Como te mencionaba, estoy halagadísimo, muy bendecido de ser el pastor de este ministerio, pero créeme que no lo hago por el reconocimiento, sino porque Dios me llamó a anunciar. Y Dios te llamó a ti a anunciar, iglesia. ¿Sabías tú, hermano, que la necesidad que hay de anunciar el Evangelio trasciende lo que tú y yo podemos ver aquí en esta tierra? Porque a veces lo único que vemos es lo que está enfrente de nuestros ojos. Pero te has puesto a pensar qué pasará con las personas que sí le has hablado del Evangelio. ¿Dónde estarán ellos en la eternidad? Y de igual manera, ¿qué pasará? ¿Dónde estarán las personas a las cuales tú no les hablaste del Evangelio? Y la otra cosa que voy a tocar en unos momentos, ¿qué pasará con nosotros o contigo si no anuncias el Evangelio? ¿Qué pasará? Es por eso que creo yo que el énfasis de esta tarde, aunque nos han reconocido y le agradecemos a ustedes por ello, el énfasis tiene que estar en el Evangelio de Jesucristo y lo que Dios nos ha llamado a hacer. Te quiero invitar en esta hora a que si tú gustas tomar nota, te voy a dar 3 cosas. Voy a tratar de ser breve en esta noche. 3 cosas que responder a ese llamado que Dios nos ha puesto implica. 3 cosas que tenemos que hacer. Si tú vas a responder al llamado de es anunciar el Evangelio. La primera, hermano, es de que debemos nosotros de guardar el pacto. Guardar el pacto. ¿Y a qué me refiero con eso? Mira, permíteme explicarte un poquito. La palabra pacto, si quieres tomar nota, significa un acuerdo o convenio entre 2 personas o grupos. Es un convenio o acuerdo entre 2 personas o grupos. Antes, en los tiempos bíblicos, incluso en el libro de Ruth, se escucha o puedes leer que se intercambiaban su huarache. Lee el libro de Ruth, te vas a dar cuenta que para los evangelios menciona cómo Jesús tuvo una cena. Él estaba haciendo un pacto a través de una cena con sus discípulos. De ahí que nosotros tenemos la Santa Cena. Y también, hermanos, vemos, por ejemplo, cuando Dios habló con Abraham y él le hizo un pacto con Abraham y tuvo que haber un sacrificio de animales. Entonces, se hacía un acuerdo, un pacto. Ahora tú y yo, digamos en los tiempos más antiguos, antes nada más con un saludo de mano, ese era un acuerdo, ¿verdad? Ya un poquito más en los 80, tal vez, si no, chócala. Hoy en día tal vez tú puedes ver, es un contrato en donde compras una casa, un carro, algo lo que tú compras, firmas un contrato. Ese es un acuerdo entre tú y la persona que te lo está vendiendo. ¿De dónde viene el concepto del pacto que estamos hablando de guardar ese pacto? Pero voy a invitar a que vayas al libro de Éxodo, por favor, versículo 24. Amén. Éxodo 24, versículos 7 al 8. Dice así:
Éxodo 24, 7 y 8. Dice así: luego tomó el libro del pacto y lo leyó al pueblo en voz alta. Una vez más, todos respondieron: haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Vamos a obedecer. Y nota lo que sucede después. Entonces Moisés tomó la sangre de los 2 tazones y la salpicó sobre el pueblo mientras declaraba: esta sangre confirma el pacto que el Señor ha hecho con ustedes al darles estas instrucciones. En ese tiempo había Dios tenido ese encuentro con el pueblo de Israel. Les había dado, les estaba dando las leyes por las cuales ellos se iban a regir. Y Él, a través de este pacto, les estaba diciendo: ustedes van a ser mi pueblo. Si ustedes obedecen las leyes que les estoy dando, ustedes van a ser mi pueblo. Yo voy a ser su Dios. Si las obedecen, yo los voy a bendecir. Pero si las desobedecen, estas van a ser las maldiciones. Ese era el pacto. Ahora te voy a invitar a que vayas en el Nuevo Testamento, al libro de Lucas, por favor, en donde Jesucristo está hablando acerca de ese pacto o un nuevo pacto. Lucas capítulo 22, por favor. Y vamos a ver el versículo 20. Este es el momento en donde Jesús estaba con sus discípulos, donde Él estaba teniendo la cena del Señor, la Santa Cena que le llamamos, o la comunión. Y en ese momento, en el versículo 20, mira lo que Él dice. Después de la cena, tomó en sus manos otra copa de vino y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Notas, es un pacto entre Dios y su pueblo. Un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Nota que vuelve a ver esta palabra de un pacto, donde ya no era el pueblo de Israel, ahora era el pacto, el nuevo pacto que Dios a través de Jesús estaba estableciendo. Un pacto en donde Dios los llama a ser ya no nada más un pueblo, sino su pueblo. Pero no nada más los judíos, sino todo aquel que cree en Cristo Jesús. Ya no nada más sería una persona, sino no sería una creación, sino sería un hijo. Primera de Juan, el capítulo 3 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que nos ha llamado hijos de Dios. Entonces, Dios nos ha llamado, y cada persona que escucha el mensaje del Evangelio, tienes que saber que estás entrando. Si tú dices: yo recibo a Jesús como mi Salvador, estás entrando en ese pacto, en donde la sangre de Jesucristo te cubre de toda maldad, perdona todos tus pecados. Pero hay algo más que implica ese pacto, y es algo que yo no sé si tú estás consciente de ello, pero tienes que saberlo. ¿Alguna vez entraste en un convenio, un acuerdo con una persona o un grupo, y después de que entraste en ese convenio te diste cuenta: en la que me metí? ¿Sí? Un ejemplo: el matrimonio. ¿Ya? Tú hiciste un convenio. Si tú te casaste, en el momento en que te estabas poniendo el anillo en tu dedo, estabas entrando en un convenio, un pacto con tu pareja. Y no, mira, yo tomo 5 semanas para hablar con las parejas que quieren casarse, si quieren que yo los case. Porque mi responsabilidad es decirles a lo que están entrando. Tratar de convencerlos que no se casen, para enseñarles lo que deben saber antes de casarse. Porque una vez que están dentro del matrimonio, es para toda la vida. La cosa es de que los jovencitos que están por casarse están como: ya faltan tantos días para la boda. Y yo digo: no sabes lo que te estás metiendo.
Es un pacto. Cuando has comprado casa, 2008, 2009, recordarás, vino la economía para abajo y todos los que firmaron, sí, yo voy a firmar, cuando se empiezan a poner en aprietos económicos, ¿dónde está? Hay gente que firma, que dice que se compromete, pero no lo entiende o no quiere cumplir. Y los cristianos, escúchame, posiblemente si tú fuiste o supiste de alguien que se salió de su contrato de matrimonio, su compromiso, su pacto, o se salió de su casa sin pagar y la abandonó. Eso es algo que, digamos, tú dices, aquí se queda en la tierra. Pero le vas a tener que dar cuentas a Dios de toda decisión. Y mucho más cuando se trata de hablarle a otros de Jesucristo. ¿Sabías tú eso, hermano? Es un convenio. Ahorita vamos a ver por qué. Y tienes que saberlo porque somos llamados a anunciar el nuevo evangelio. Por eso tienes que saber de qué se trata. Mateo 28, Dios nos dice, Jesús le dijo a los discípulos, toda autoridad me ha sido dada, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. 4 mandamientos que Dios, Jesucristo, le dio a los discípulos y nos lo da a nosotros, porque ellos están en ese convenio, ese contrato de salvación, nuevo pacto con Jesucristo. Cuando nosotros estamos en ese pacto, en ese convenio, también somos llamados, no nada más para que Dios te perdone tus pecados, que sucede, pero también a amarlo y a obedecerlo. Y 4 mandamientos son algunos de ellos. Si tú entras en un convenio con Dios, si tú le dices, perdóname mis pecados, parte del convenio es de que tú seas luz, que tú le digas a otros de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hay algo más que tenemos que recordar y esa es la parte que a mí me impactó cuando lo estaba leyendo y preparando para compartirlo en esta tarde. Ve conmigo a Romanos 10, versículo 9 y 10. Romanos 10. Versículos 9 y 10. Dice, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Gloria a Dios. Pues por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. La Reina Valera contemporánea dice así: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar la salvación. Nota que la palabra en la Nueva Traducción Viviente usa la misma palabra, porque realmente en el griego es la misma palabra. Confesar y profesar es la misma palabra, pero depende del énfasis que se le quiera dar, es de que esas palabras entonces cambian. Por eso te lo voy a leer de esta manera. Si confiesas, que en otras palabras, confesar es admitir. Si alguien te pregunta algo y tú dime la verdad. ¿Alguna vez le has dicho a tus hijos, dime la verdad? Tú estás haciendo una pregunta y esperas que tus hijos admitan lo que es verdad o lo que no fue verdad. Y eso es confesar. Entonces, cuando Dios dice, si confiesas, está hablando de que nosotros estamos en acuerdo con Dios de lo que Él nos ha mostrado. En otras palabras, tú eres pecador, somos pecadores. Antes de conocer a Cristo, éramos pecadores. Y cuando tú dices, Señor, confieso que he pecado, estás en acuerdo, estás confesando algo que estaba en tu corazón. Sin embargo, nota lo que cambia.
si admites o confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia, pero con la boca se profesa. Ya no es se confiesa, sino se profesa. Y la palabra profesar significa declarar algo por mi voluntad o defender o seguir una idea o doctrina. Te lo voy a decir otra vez. Profesar significa declarar algo por mi voluntad. O sea, nadie me tiene que preguntar. Yo lo digo solo. Significa también defender o seguir una idea o doctrina. Entonces, cuando Dios nos llama y te ofrece el mensaje de salvación, tú tienes la responsabilidad. Dos cosas que tenemos que hacer. Para ser salvo necesitas solamente una. Ser justificado a través de tu confesar, estar en acuerdo con Dios. Sin embargo, no podemos dejar afuera el profesar, el decir, declarar abiertamente, porque eso implica lo que va a suceder si no lo hacemos. Si tú, en otras palabras, si tú nada más dices, Señor, perdona mis pecados, quiero que me perdones, quiero ser libre, quiero que un día estar en los cielos contigo, Dios te perdona si lo haces de tu corazón. Pero si te quedas callado, si a partir de ese momento nadie sabe de Jesús a través de ti y tuviste la oportunidad de compartirlo, dice aquí, pero con la boca se profesa para alcanzar la salvación. ¿Qué significa todo eso entonces? Como te mencionaba, el perdón de tus pecados viene en el momento que lo confiesas, Dios te perdona, pero tiene que haber un seguimiento, tiene que haber una proclamación, te tenemos que decir a otros. Mira, una persona dijo, un teólogo dijo, profesar es el reconocer habitualmente de palabra y hechos sin echarse para atrás hasta el final. Profesar. Reconocer habitualmente, regularmente, de palabra o con hechos sin echarte para atrás hasta que termines, hasta el final. Y otra persona dijo, quien no profesa una religión es porque no tiene una. Quien no profesa, quien no habla de Jesucristo es porque no tienes a Jesucristo. Quiero que penetre esa palabra, hermano, porque a mí me penetró y quiero que penetre a tu corazón. ¿Estás viendo la importancia, hermano? De no nada más decir, oh, perdóname, Señor, sino que también dentro de ese pacto, ese convenio que Jesús hizo a través de su sangre, y cada vez que tú entras a ese convenio, estás diciendo, yo me comprometo no nada más a pedirle perdón a Dios, pero a decirles a otros de Jesús. ¿Por qué crees que Dios diría a través de su palabra, sé fiel hasta la muerte? Hermano, no te confíes. No te confíes de decir, bueno, ya Dios me perdonó, ya me bauticé, yo ya estoy bien. Pero si no le hablas a Cristo, ten mucho cuidado. Porque con la boca se confiesa, se profesa para salvación. El apóstol Pablo estaba muy consciente de ese compromiso cuando él llegó a decir lo siguiente en 1 Corintios 9:16, dice así, la traducción lenguaje actual, así dice, yo no anuncio la buena noticia de Cristo para sentirme importante, lo hago porque Dios así me lo ordenó y pobre de mí si no lo hago. Escucha, esto es serio. Aunque estamos en un día festivo, digamos, pero esto es serio, es importante, hermano. Dios nos llamó a anunciar. Y Pablo, quien tenía a Cristo, quien anunciaba a Cristo, dijo, si no lo anuncio, ay de mí. Si tú no lo anuncias, hermano, si no lo anunciamos, ay de nosotros.
Esta iglesia no debe de estar aquí solamente porque está en un edificio, ni debo de yo estar aquí porque pues falta un pastor, sino somos llamados a anunciar, iglesia. Y si tú no lo haces, si te quedas callado, Dios te va a llamar a cuentas, hermano. Entonces, otra cosa que debemos de hacer nosotros para responder a ese llamado, escríbelo ahí por favor si gustas. Debo tener compasión por el prójimo. Debo de tener compasión. Si le vas a anunciar a otros es porque tienes compasión de ellos. No nada más debemos de obedecer, que sí es muy importante, pero debemos de sentir compasión, iglesia. Y mira, la definición de compasión es la siguiente. Es un sentimiento de profunda simpatía y dolor por alguien que ha sido golpeado por problemas, pero no nada más una simpatía o un dolor que sientes, pobrecito, sino que te lleva a buscar aliviar el sufrimiento. Cuando te mencionaba acerca de las cobijas, por ejemplo, hermano, yo jamás he estado en San Luis Río Colorado cuando hace mucho frío y mi casa no tiene insolación y no tenemos cobija. Pero hay personas que sí lo viven. Y pudiéramos nosotros quedarnos con, ay, pobrecita las personas. O podemos decir, ¿sabes qué? Yo voy a ayudar de esta manera. Eso es tener compasión. No lástima, compasión. Y hay muchas otras formas que Dios a lo mejor te va a poner a ti a tener compasión de otros. ¿Cuántas personas has tenido contacto que ha perdido un ser querido? A mí en esta pandemia, ¿cuántas familias ha separado por la muerte, por la enfermedad? ¿Y qué has hecho tú por compasión a esas personas? Hace 3 meses tuve la oportunidad de donar sangre. Y desde entonces, cada semana recibo un correo electrónico de parte de la organización que di sangre, la Cruz Roja. Y me están diciendo, hay una gran necesidad de sangre, de donadores de sangre, de tu tipo de sangre. Hay una gran necesidad. Y ¿sabes qué? Yo me pregunto, ¿por qué hay tanta necesidad de donadores? La necesidad de sangre siempre va a existir, pero ¿por qué hay una necesidad de donadores? Y yo creo que es porque quienes no lo hacemos, quienes no donamos sangre, nosotros estamos pensando más en nosotros mismos que en la necesidad o la persona necesitada. No tenemos compasión. Esta pandemia, y estamos hablando mucho de la pandemia, la verdad echamos mucha culpa a la pandemia cuando realmente es el corazón humano. Pero en este tiempo que hemos estado viviendo, mucha gente se ha aislado, se ha vuelto hacia sí mismo, por temor, por la razón que tú quieras. Y Dios nos está llamando a salir, iglesia. Dios nos está llamando a decirle a otros, pero ¿cómo voy a salir si de mi casa no salgo? ¿Cómo voy a ir a otras personas? Bueno, si no podía salir, ahí está el internet, está el teléfono, manda mensajes de texto, pero hay quienes ni eso. Entonces, iglesia, somos llamados a anunciar. Amén. La cosa es, tenemos que operar con amor, por obediencia, pero con compasión a las personas, porque de esa es la manera que Dios nos llamó a servirlo. Mira, no lo busques. Te voy a leer Mateo 9, 35 a 38, que dice: Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia del reino. Y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Nota lo que dice aquí: cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor.
A sus discípulos les dijo: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más, que hermanos, obreros a sus campos. Hermano, la necesidad es grande, y más hoy en día. Y Dios te está llamando que dejes de estar cómodo en tu asiento, en tu lugar, en tu casa, en tu burbuja, y vayas y le digas a otros, porque necesitan saber de Jesús. Hay mucha necesidad. Y debemos de tener compasión por los no creyentes, hablándoles de Jesús, siendo luz de alguna manera. A lo mejor no tienes que hablar luego. A lo mejor es solamente extender a través de un acto de servicio, a través de un pequeño obsequio, a través de un buenos días. Algo que tú puedas hacer para empezar a formar un puente de contacto con las personas. Y finalmente, la tercera cosa que debemos hacer, si tú respondes al llamado, al convenio de Dios que ha hecho con nosotros, necesitas hacer cambios en tu vida. Necesitamos hacer cambios en nuestra vida. Mira, ve conmigo a Romanos 10. Es un pasaje muy conocido. Romanos 10, versículos 14 y 15. Nota lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo, o sea, al Señor, para que los salve si no creen en Él? Muy lógico. ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? Muy lógico. ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se los diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo? ¿Cómo es que alguien va a conocer de Cristo si nadie va? Oh, pues voy a esperar a que vengan, hermano. El gran mandamiento, te lo acabo de decir hace unos momentos, dice: id, ve. Marcos dice: ve y predica el evangelio a toda criatura. Ve. Hace 30 años, Dios hizo claro mi llamado para ser pastor. Y te lo mencioné hace unas semanas atrás, en donde yo dije, yo ya sabía que a través de los años Dios me había estado llevando al momento en donde dije: se acabó mi carrera, lo que yo quería, contador público, no más. Porque Dios me había llamado para ser un pastor. Y cuando yo dije: ok, Señor, me rindo, sí, voy a obedecerte, voy a ser pastor, yo estaba con la meta en ir a una ciudad cerquita de mi casa, 5 horas de allí. Todavía un lugar muy familiar para mí. Dios me llamó a Oklahoma City. Y yo tuve que tomar una decisión de hacer un cambio. En aquel entonces, con toda la honestidad, jamás pensé en ustedes. Que los iba a conocer, que los iba a poder bendecir, que nos íbamos a conocer y amar y relacionar y servir juntos. Jamás. Y mira dónde me ha traído esa decisión. Pero tuve que tomar una decisión de hacer un cambio, para entonces cumplir el llamado a anunciar. Hermano, la salida fue muy dura, difícil para mí. Todavía me cuesta el no poder ver a mis padres, el no ver a mis hermanas, el haber perdido varias cosas y familiares. Es difícil, pero tuve que tomar una decisión, porque Dios me llamó. Y ¿sabes por qué respondí al llamado? ¿Por qué lo respondí? Porque Dios me mostró su amor. Dios nos amó primero. Porque Dios me amó y porque Dios amó al mundo, yo dije: heme aquí, Señor. Porque comprendí, escucha, porque comprendí que la vida de otros
¿Cómo sería su vida sin Dios? ¿Te has puesto a pensar cómo será la vida de aquellos que no les anuncias el evangelio? ¿Cómo sería esa vida? Yo lo pensé en aquel entonces. Y la otra, ¿cómo sería mi vida si no les anuncio el evangelio? Iglesia, de aquí vas a salir con esta información, pero tú tienes que tomar una decisión. Si quieres seguir pretendiendo, engañándote a ti mismo, porque a Dios no lo podemos engañar. Si tú quieres seguir pretendiendo, Dios te bendiga. Pero a Dios no lo engañas y un día le vas a tener que dar cuentas. Escucha, cuando tú tienes un contacto con alguien, ya sea en la tienda, quien te corta el pelo, quien te hace las uñas, el banquero, el maestro, el compañero, quien tengas enfrente de ti, Señor, ¿le hablo? Señor, ¿le digo? ¿Qué tal si esta semana le decimos, Señor, ponme a una persona cada día para hacer luz? Y dime cómo. Porque somos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En esta tarde hay personas aquí que le tienen que pedir perdón a Dios. Porque si no lo haces, el pecado que tú tienes, ¿sabes cuál es? De que no les has hablado a personas. Sea que lo reconozcas aquí, afuera, algún día. Si no lo has hecho, el Espíritu Santo te va a hacer ver esta persona. Y qué feo se siente cuando esa persona fallece. ¿Sabes por qué? Porque el Señor nos va a demandar su sangre sobre nuestra cabeza. Veía un video de unas madres que le enseñaban a sus hijos, un predicador, no se veía la imagen del predicador, pero se escuchaba hablando de el Día de las Madres, me imagino. Y como con mucho drama, él hablaba fuerte y casi gritando, llorando tal vez, en efecto de lloro. Mamá, ¿por qué te fuiste? Mamá. Cuando en vida no la tratamos, no la reconocimos, no la amamos. En aquel día, dice en el libro de Mateo capítulo 7, me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos. Señor, como que si Señor te va a dar la entrada al cielo. Y ¿sabes qué? El Señor va a decir, no te conozco. Esto es un mensaje fuerte. Si crees que la motivación es el temor de lo que te pueda pasar, estás ciego. Porque estás siendo egoísta, solamente pensando en es que no quiero que me pase. Yo era de una de las personas que decía, sí te voy a servir, pero no me quiero ir al infierno. Egoísta. Tenemos que pensar en ¿qué va a pasar con ellos si nadie les habla de Jesús? ¿Qué pasará con ellos? Hermanos, me encantaría que seamos conocidos como una iglesia que anuncia el mensaje, que ama a las almas. Donde quiera que estemos, en tu casa, si estás ahí en casa, no dejes que las puertas, las ventanas, las paredes sean tu límite. Porque Dios no nos llamó para estar limitados. Servimos a un Dios todopoderoso. Un Dios todopoderoso. Yo lo creo. Pero de nada sirve que yo lo diga o lo crea si no obedezco. Jesús dijo, si me amas, obedéceme, guarda mis mandamientos. Ahí en tu lugar, por favor, si tú gustas. Dile, Señor, háblale, dile al Señor
lo que está en tu corazón. Si es pedirle perdón, si es pedirle a Él poder del Espíritu Santo, unción, palabras, recursos, talentos, dones, lo que Dios te ha dado, dile: Señor, aquí están, te los entrego y ayúdame a obedecerte, porque me llamaste a anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bendito Dios, perdóname, perdónanos. Perdónanos, Señor, cuando me he quedado pensando más en mi bienestar, en mis limitaciones, que en el bienestar y la vida, que realmente no es vida, de alguien que te necesita, Jesús. Perdóname porque he sido desobediente al ser luz a mis vecinos, Señor, a mis familiares inmediatos de la casa, o mis familiares extendidos que viven fuera de mi casa, a mis amigos, a mis compañeros de trabajo, a mis compañeros de escuela. Padre, perdóname porque he puesto más énfasis en edificar mi reino que tu reino. Perdona a tu iglesia, Señor, por favor. Hemos estado más enfocados en la enfermedad que en el sanador, en la necesidad que en el proveedor. Hemos estado más enfocados en el mensaje de las noticias de la televisión que en las buenas nuevas de salvación. Padre, perdónanos, porque sabemos que hemos sido llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. ¿Dónde estaría mi vida si no fuese por Jesucristo? ¿Qué sería de mí, Señor? Pero en esta noche me has hablado fuertemente y te doy gracias porque pudiste haberme quitado la vida hoy. Pero por tu misericordia estoy vivo. Y te doy gracias por ello. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. ¿Podrías decir ese canto conmigo? Decirle al Señor: gracias, Padre. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Gracias, Jesús. Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te
hubiera conocido al Dios que me ama. Y una vez más, Señor, juntos venimos delante de ti, te decimos que Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Oh Jesús, Jesús. Dile, Señor, y no sé dónde estuviese, y no sé dónde estuviera si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Mi Dios, gracias por habernos amado tanto, porque dejaste tu trono, dejaste tu gloria en el cielo por venir a nacer en un lugar horrible, no digno de un rey de reyes, pero lo hiciste pensando en la compasión que tuviste por nosotros. Ahora, Señor, hacemos un compromiso, y eso sea, hermano, tu palabra delante de Dios. Yo lo estoy diciendo, pero hazlo tuyo si así va a ser. Estoy haciendo un compromiso contigo, Señor, de ir, de anunciar el mensaje del evangelio a toda criatura con quien tú me pongas enfrente. Y lo haré no en mis fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo. Y por eso te pedimos, Espíritu Santo, que desciendas sobre mí, sobre tu iglesia. Sopla, Espíritu Santo, sopla, llénanos, Señor, bautízanos, Padre, danos poder y autoridad, palabra, valor para ir y hacer discípulos, mi Dios. En el nombre de Jesús. Y sé, mi Padre, que aunque vengan adversidades, porque vendrán, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tú proveerás todo lo necesario para llevar a cabo aquello lo que me llamaste a hacer. Y tu iglesia será luz y vivirá en la libertad a la cual hemos sido llamados. Señor, que así sea. Recibe la honra y la gloria en el nombre de Jesucristo. Y todo el pueblo de Dios, si estás de acuerdo, puedes decir amén y amén. 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 Hermanos, Dios les bendiga.